Bien, buenas tardes. Gracias a Dios tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes en este tiempo, analizando el Salmo capítulo 2, verso 9. Eh, es muy gratificante para mí estar frente a ustedes y compartir la palabra del Señor. Con los que son creyentes, con los que no, pues aprendan la parte sintáctica, lo que se pueda. Y es mi deseo que ustedes también puedan creer en Dios, de todo su corazón, le amen, como dice el mismo Señor Jesucristo, la imagen de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, principalmente nuestra salvación. Así que vamos a comenzar teniendo en cuenta estos dos aspectos que se ven por acá, tal vez ahí está, ahí sí se ven. Tenemos estos dos aspectos, el aspecto del verso 8 que hemos descubierto gracias al Señor. La partícula yo, el pronombre yo es Dios, es la referencia de Dios que hemos conocido del verso 7 y del verso 6. Y el pronombre tú es la referencia de rey, el rey que puso Dios. Recuerden eso. Entonces, donde yo vea yo, acá, me estaré refiriendo a Dios. Donde vea tú, me estaré refiriendo al rey que puso Dios. ¿Correcto? Vamos a analizar entonces los verbos que tenemos acá. Primero, recordar siempre esto. Cuando tú te enfrentas a una oración, a un verso bíblico o a un texto cualquiera, ¿qué es lo primero que debes de realizar? Ubicar, buscar, analizar si es que hay un verbo, o hay dos, o hay tres, o hay cuatro. Eso es lo primero que tienes que hacer en cualquier texto. Ten ese ejercicio, ¿correcto? Si ves un texto, automáticamente busca quién es el verbo, porque el verbo te dará tanto el sintagma nominal como los complementos, ¿correcto? El verbo siempre crea partes donde no las hay. Eso es muy interesante, eso me hace recordar a Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Bará, ¿no? Bará en hebreo, en el principio Bará Elohim, ¿no? Bereshit bara Elohim, ¿no? En el principio creó Dios Shemayim, ¿no? Bereshit, a ver, ¿cómo era? En el principio, allá. Bereshit bara Elohim Shemayim, ¿no? Los cielos y la tierra, ¿no? De la nada hizo todo. Y ese verbo tiene mucho, por no decirlo de una manera más trascendental, tiene la misma característica del creador. Los verbos son los creadores, eso es una imagen, por así decirlo, del creador. Eso es extraordinario, esa es una muestra de la existencia de Dios para todos aquellos que no creen en Él ni en su Hijo Jesucristo. Los quebrantarás con una vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Recordar que hay tres tipos de verbos. Los verbos de existencia, ser, el verboide ser, o el verbo no conjugado ser, el verbo de estado estar, y los verbos de acción, que son todas las acciones. ¿Qué es lo que yo debo de conocer? Básicamente esas tres categorías, existencia, estado y acción. Si no tengo ni existencia ni estado, tengo acción. Vamos a la pizarra. Quebrantarás, será de existencia. Los soy, no dice soy, ni una variante del verbo no conjugado ser. Desmenuzarás, quebrantarás, ¿no? Quebrantar, es interesante esa palabra. Quebrantar y desmenuzar. Dos acciones. Vamos a ver acá. Entonces, estas acciones, ¿quién es el sujeto? Porque eso es lo que te estoy mencionando. Apenas veas el verbo, pregúntale al sujeto. Los verbos siempre tienen una carga semántica. Esa carga semántica es la siguiente. Es el pronombre o la persona. ¿Qué persona? Segunda persona singular, tú. Entonces, el sujeto de este verbo es tú. Y tú, recordemos que tú es el sujeto, por así decirlo,
del pronombre, pero el sujeto contextual para referirnos a tú era rey, ¿no? Entonces, tú, a ver, vamos a poner por acá, tú, aquí está tú, donde diga tú yo voy a poner rey. Rey, pero ¿cómo? Como el sintagma nominal. Entonces, pero primero vamos a colocarlo para no, ahí está. Tú, entre paréntesis, tú quebrantarás algo. El que quebranta, quebranta algo, porque este quebrantar es un verbo de tipo transitivo. Esa es otra cosa que también tienes que ver. ¿En qué modo están los verbos? ¿Qué modo está? Modo transitivo, perdón, ¿qué tipo de verbo es? Esto lo de los modos es diferente. Son 3 modos, eso lo vamos a explicar luego. ¿Qué tipo de verbo es? Si es verbo transitivo o es un verbo intransitivo. Un verbo transitivo es el que te exige una otra palabra. Es un verbo que te exige otra palabra para poder tener un sentido oracional. Si tú no ves esa palabra, ahí viene lo complicado. Tú tienes que poner la palabra porque es un verbo transitivo. No tiene sentido el verbo transitivo si no tiene su complemento. Por lo tanto, ¿quién puede ser el complemento de quebrantarás? Tienes que quebrantar a algo o a alguien. Tienes que quebrantar algo o a alguien. Puedes quebrantar con vara de hierro. Vas a quebrantar con vara de hierro. Pero ¿a quién vas a quebrantar en la oración? Tienes una partícula los. Esta partícula los, que es un artículo, es a quienes vamos a quebrantar. ¿A quién tú quebrantarás? A los, ¿no? Los es el complemento directo. Vamos a ponerlo acá. Los. Entonces tengo acá, vamos colocando de una manera bastante breve el núcleo verbal, sintagma verbal. Aquí tenemos al complemento directo. Aquí tengo al sintagma nominal y aquí tengo al núcleo del sintagma nominal. El sintagma verbal tiene los componentes núcleo, complemento directo, indirecto, en algunas ocasiones, complemento directo sí o sí, si es que tengo un verbo transitivo, y un elemento más en el complemento, en el sintagma verbal, es el complemento circunstancial. ¿En qué circunstancias estás desarrollando dicha acción? ¿O con qué circunstancias? En este caso, las circunstancias son con vara de hierro, o sea, con un instrumento, ¿no? Con vara de hierro. Esto con vara de hierro es el complemento circunstancial de instrumento. ¿Ya? Entonces, aquí tengo mi oración, pero ahora vamos a la parte interesante, a la parte que nos gusta. Reemplacemos con significado contextual del Salmo. ¿Y cómo vamos a hacer eso, Manuel? La siguiente manera. Donde yo vea el tú, voy a colocar rey. Pero, Emanuel, no podemos hacer eso porque los pronombres de segunda persona no tienen un reemplazo en nombre. ¿Qué quieres decir con eso? No le puedes poner un nombre. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos podemos ir a la tercera persona. ¿Correcto? Vamos, ya no, vamos, escuchen, esta segunda persona es en la conversación. Ahorita es la conversación entre Dios y el rey. Ojo, es la conversación entre Dios y el rey. Dios y el rey están conversando. Y nosotros estamos acá. Nosotros somos la tercera persona y nosotros vemos desde ese punto cómo se está dando la conversación.
En el punto donde están ustedes, diremos, que yo también estoy en ese punto, diremos entonces que es la tercera persona. Nos vamos entonces de la segunda persona a la tercera persona y diremos lo siguiente. La tercera persona dice que tú es el rey. Tú, o mejor dicho, el rey quebrantará. Quebrantará los. Aquí viene otra parte interesante. ¿Qué es este los, Emanuel? Ese los es una referencia anafórica. ¿A quién se está refiriendo los? Si ustedes están siguiendo esta serie, que es algo extraordinario porque es como una serie realmente, gracias a Dios, hay unos capítulos anteriores. En los capítulos anteriores podremos ver que habían unos elementos. ¿A quién puede quebrantar de todo el versículo? El rey. Un rey a quien quebranta, a sus súbditos, ¿no? Al pueblo, a la gente, a los que están debajo de él. A ellos los puede quebrantar el rey. Y si nosotros nos detenemos a ver los versos anteriores, en el verso 1 están esos los a quienes va a quebrantar el rey, ¿correcto? Por lo tanto, este los ¿ya? Este los es la seña, ojo, es la seña de las gentes. A ver, un momento. De las gentes. Esto está en el verso 1. Los pueblos. Los pueblos. Gentes, pueblos. ¿Qué más podemos colocar acá? Los príncipes. Los príncipes y los reyes. Ellos son. Todos estos de acá son los. Todos estos de acá son los. Entonces, el rey quebrantará los va acá por complemento directo, por posiciones va acá por sentidos. Pero quiero que recuerden que estos los son ellos. Ahora, este los es interesante porque este los viene de un ellos. Este los proviene de un ellos. ¿Ya? De un ellos. Ese es un pronombre que no tiene sonido, es un pronombre clítico. No tiene sonido. El sonido acá debería de ser ellos, y ellos deberían de ser gentes, pueblos, príncipes y reyes. Pero no se le coloca porque no, pierde su sonido. ¿Por qué pierde su sonido? ¿Por qué pierde su sonido? Porque no son trascendentales en la oración. Aquí la oración se está enfocando a tú, ¿no? Por eso no puede existir otro pronombre que tenga importancia. Tú es el que tiene mayor importancia en esta oración. El rey quebrantará y aquí podemos colocar tranquilamente gentes, pueblos, príncipes y reyes, ¿no? Este es el complemento directo. Con algo, ¿no? El rey quebrantará gentes, pueblos, príncipes y reyes con vara de hierro. ¿Y por qué el rey hará eso?
con vara de hierro. Con vara de hierro. Algo que es interesante, escuchen, y es quebrantará, no es golpeará, es quebrantar. Con vara de hierro, no con una vara de madera. Y esto es algo muy importante. Justo en el almuerzo hemos estado exaltando la justicia de Dios en la familia, ¿no? Dios es justo, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y esa justicia llevará ¿a qué? A que los pueblos que se amotinan, a la gente alborotadora y a las personas que piensan cosas vanas y que no piensan en lo bueno, como el varón bienaventurado, piensan en cosas vanas, el rey tendrá que quebrantarlos con vara de hierro. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios es justo. Dios ama a las personas, ¿no? Dios ama a las personas que han creído en Él. Había que terminar la frase. Porque si tú no has creído en Cristo, dice la Biblia en Juan 3:36, que la ira de Dios está sobre ti. O sea, esto es una proyección de la ira. La ira de Dios es quebrantar con vara de hierro aquellas gentes, pueblos, príncipes y reyes que están pensando en vanidades, que están aglomerándose para hacer cosas que no convienen contra Dios. ¿Correcto? Entonces, es la primera interpretación, ¿no? Y por acá podemos colocar complemento circunstancial de instrumento. Ya que estamos colocando ahí la parte morfológica, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la parte morfológica de esto también. Y diremos lo siguiente. Preposición, sustantivo, preposición, sustantivo. ¿Correcto? Para los que quieren conocer, vayan anotando quién es un sustantivo, quién es una preposición. Un tip para los sustantivos. Los sustantivos tienen géneros. ¿Cómo dices tú? Dices la vara. Tú dices la con, no dices la con. El con, no dices el con. ¿Cuál es la diferencia entre el sustantivo y la preposición? Que la preposición no tiene género. Por eso es una categoría gramatical invariable. Entonces, cada vez que tú quieras definir, esta palabra es preposición, esta palabra es sustantivo, aplique el tip del género. ¿Correcto? Lo mismo con de y hierro. Entonces tenemos esto por acá y vamos al siguiente análisis. Ya hemos analizado esta primera parte. Vamos a poner acá finalmente. Ahí está, se repite. Sintagma nominal. Inicio del sintagma verbal, núcleo verbal. Miren cómo sí cumplió. Sintagma nominal, núcleo verbal, parte del sintagma verbal, complemento directo, complemento circunstancial de instrumento. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a borrar esta parte, ya se ha analizado, ya quedó clara esta parte, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente oración. Espero que se esté entendiendo. Gracias al Señor. Nos damos cuenta de que el tú, en este contexto oracional, asume la función del rey puesto por Dios, ¿no? Y nos damos cuenta que Dios está en una conversación con el rey. En este verso, Dios está en una conversación con el rey. Porque Dios le está diciendo, Dios está en un punto y el rey está en su extremo. Y le está diciendo, tú quebrantarás. Eso es interesante, ¿no? Dios está acá, por así decirlo, y el rey está en esta zona, ¿no? Bien.
Vamos a la siguiente oración. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bien, un tip para poder entender acerca de la sintaxis es ubicar al verbo, es lo que les mencioné. Y el verbo en este caso es desmenuzarás, ¿no? Entonces tengo que hacer lo siguiente. Recuerda también lo que te enseñaron en primaria. En primaria, ¿qué nos enseñaron? Que siempre es sujeto y luego viene el predicado. Esto se cumple para todo en el español. Sujeto, predicado, siempre es así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, Emanuel? Tienes que acomodar la oración de tal forma que te quede sujeto y predicado para que tú puedas entender. Si no, no puedes entender. Una vez que ya, y para eso tienes que hacer un pequeño borrador. Haces en un borrador, buscas esta forma, sujeto, predicado. Pero para encontrar sujeto y predicado, primero el predicado tiene que tener a su núcleo verbal, a su verbo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enfocarte en buscar ese verbo. Busca el verbo en la oración. Busca el verbo y encontrarás el sentido, ¿ya? Y eso es interesante, ¿no? Porque si tomamos la versión de Reina Valera en el libro del apóstol Juan, en el Evangelio del apóstol Juan, dice, en el principio era el verbo, ¿no? Si tomamos literalmente en el español el verbo, diríamos en la oración, busca el verbo y vivirás, ¿no? Eso es interesante. Obviamente, en el griego la palabra verbo lleva o asume el significado de logos, ¿no? De palabra. Ahí un poco como que varía, ¿no? Pero bueno, eso es materia de otro estudio. Vamos acá, desmenuzarás. Desmenuzarás. Recuerden, segunda persona en singular tú. Tú desmenuzarás. ¿Quién? Recuerda, siempre ese pronombre es el sujeto. En este caso, tú es el sujeto. Tú es el sujeto. Tú desmenuzarás. Tú desmenuzarás, ¿no? Dice acá. Tú, paréntesis, porque no está presente en la oración. Tú desmenuzarás los. ¿Por qué los? Porque estamos tomando el mismo los. Este los de acá es el mismo los de acá. Tú desmenuzarás los, porque lo estamos colocando en orden. Recuerden, núcleo verbal, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Tú desmenuzarás los como, ahorita vamos a ver este como vasija de alfarero. Un momento, creo que ya no me están apoyando acá los plumones. Pues sí, creo que no. Vamos a tener que emplear otro. Emplear el verde. Tú los como vasija de alfarero, como vasija de alfarero. Bien. Paréntesis. Punto. Muy bien. Los, ya sabemos por la oración anterior, complemento directo, ¿no? Complemento directo. Complemento directo. Desmenuzarás núcleo verbal.
Y aquí tenemos esta palabra interesante, este cómo. Recordando, perdón, que este tú es el rey. ¿Recuerda? El rey. El rey desmenuzará a ellos. ¿Quiénes son ellos? Ya lo hemos visto en la anterior. La gente, los pueblos, ¿no? Los príncipes y los reyes. ¿Por qué los va a desmenuzar? Porque piensan cosas vanas. Porque se amotinan. Son gente que les gusta el pleito. ¿Y a quién le gusta el pleito? Al que es de Satanás, ¿no? Él es el que contiende, ¿no? El que contiende contra Dios, ¿no? Es como Nimrod, el que iba delante de Jehová, ¿no? O sea, el que contendía contra Jehová. En palabras de un gran siervo de Dios, como diría este gran siervo de Dios, este Nimrod lo que hacía era, una persona, por ejemplo, quería adorar a Dios y todo eso, y Nimrod le decía, oye, ven, mira, no lo adores, no lo adores, vamos a adorar otra cosa, de esa manera. Entonces, esta gente que tiene estas situaciones, Dios las va a quebrantar, hemos dicho, y las va a desmenuzar. O sea, como una vasija de alfarero. Nosotros decimos vasija de alfarero, ¿eso qué tiene que ver en nuestro contexto, no? Es como una lavavajilla, ¿no? Perdón, como una vajilla. Lavavajilla es el instrumento para lavar las vajillas, ¿no? Como un plato, ¿no? Los va a desmenuzar como un plato. Qué tremendo, ¿no? Tú desmenuzarás a ellos, la gente, ya hemos dicho. Ellos, ahora aquí viene lo importante, ¿ah? Presten atención. ¿Cómo? Se dan cuenta que acá tiene otro sentido, toma otro sentido porque... ¿Por qué toma otro sentido? Porque he ordenado según el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Sujeto, predicado. Ese es el protocolo. Sujeto, predicado. Para los conocedores, sintagma nominal, sintagma verbal. Correcto. Entonces tenemos acá, el rey desmenuzará. Entonces ya tienes por acá núcleo verbal, sintagma verbal, los complemento directo, como vasija de alfarero. Como es un complemento circunstancial de modo. El rey los desmenuzará así. ¿Ya? Ahí viene perdón si es que hay de pronto por acá unas bullas, ¿no? Perdón por eso. Vamos a ver. Complemento circunstancial de modo, ¿no? Complemento circunstancial de modo. El complemento circunstancial de modo siempre, recuerden, está referido a esta palabra, ¿ya? La palabra es así, ¿ya? La palabra es así. Entonces, si yo veo un complemento circunstancial de modo, yo lo voy a cambiar por un así. Tú los desmenuzarás así. ¿Cómo así? Como vasija de alfarero. Entonces, todo esto de acá, aunque parece, unos dirán, ¿no? Esto es una oración, ¿no? Esto es una oración, ¿no? Entonces, ¿qué diremos, no? Si es una oración, automáticamente lo que tienes que hacer es buscar si hay un verbo. A ver, en todo este conjunto de palabras, ¿hay un verbo? Como no es una acción, vasija es un sustantivo, de es una preposición, alfarero es un sustantivo, no hay verbo. Ahora, recordar algo muy interesante, que los verbos
no tienen género. Si el verbo no tiene género, entonces, por ejemplo, vasija, la vasija, y la ya es marca del género femenino. No hay género, ¿no? Si hay género, entonces no va, pues no es verbo. Alfarero, el alfarero, género masculino. Si es género masculino, no es verbo. Los verbos no tienen género. ¿Cómo? Veamos si cómo es verbo. ¿No tiene género? Claro, no tiene género. Pero ¿tiene un pronombre? No tiene un pronombre, ¿no? Podremos verlo más adelante esto, ¿correcto? Entonces, el rey los desmenuzará así. Este así es como vasija de alfarero. ¿Cómo eran las vasijas del alfarero? Ahora, y este es un significado un poco superior, porque lo que quiere decir acá el salmista es lo siguiente. Quiere el salmista que pienses en los alfareros, ¿no? ¿Y cómo es que los alfareros desmenuzaban las vasijas dentro del protocolo de su trabajo? ¿Correcto? Entonces, quiere que pienses en eso. Por eso utiliza este complemento circunstancial de modo. El cómo. Algo más para mencionar. Gracias a Dios, eso lo estuve viendo ayer en algunos recuerdos que tenía del profesor Runciman, que fue mi maestro, gracias al Señor. Él lo puso para que me instruyese. O me instruya, perdón. Ahí hubo una mala conjugación del verbo. ¿Cómo? Él mencionaba lo siguiente, como algunos tenemos de conocimiento. Este cómo es la introducción de un símil. Este símil lo que hace es crear una similitud. Por eso se llama símil, ¿no? Una similitud entre ¿quién? Entre el objeto anterior y el posterior. Entre el objeto anterior al adverbio como y entre el objeto posterior al adverbio como. Lo que hace es una similitud. O sea, va a comparar vamos a poner por acá. Vamos a ver si ya me puedo apoyar el net. A ver. A ver, un momento. Vamos a... Nosotros no lo entendemos en su plenitud. No entendemos en su plenitud esta comparación. ¿Por qué no entendemos en la plenitud esta comparación? Porque nosotros no estamos en ese tiempo. No estamos en el tiempo en la que se hacían las vasijas, en la que los alfareros hacían vasijas. Por eso no lo entendemos. Pero quiero que ustedes piensen esto. Las vasijas eran, o sea, conseguir una vasija no era algo sencillo. Estamos hablando de hace 4000 años. Nosotros ahora queremos un vaso y nos vamos a la tienda y decimos quiero un vaso o me voy al mercado y compro el vaso. Pero antes conseguir un vaso, los vasos de barro, era sumamente complejo. No es que decía, ya voy a ir a comprarme un vaso. No, era todo un proceso. Entonces, el mismo alfarero, cuando no salía bien su obra, desmenuzaba su obra, ¿no? Y ustedes se imaginan desmenuzar la obra de un alfarero, ¿cuánto tiempo le habrá costado? Ahora,
tenemos a través de máquinas que se hacen los vasos, ¿no? Pero en ese tiempo no. Y desmenuzar es algo terrible, ¿no? Entonces, la palabra del Señor quiere proyectar en la mente del lector que esa gente que habla vanidad y que se amotinan serán desmenuzadas. Por más de que Dios ya las haya formado, igualmente las va a desmenuzar. Porque no están cumpliendo la función de adorarle y de creer en Él como su único Salvador. ¿Correcto? Eso es así. Es triste, pero es cierto. Entonces, entendida un poco, y incluso puedo hablar mucho de esto, Dios tiene tristeza porque Dios formó a Adán y a Eva. Nosotros obviamente tenemos la descendencia de esa línea. Y cómo es tan majestuoso, ¿no? Cómo es que compara con un alfarero, porque el alfarero trabaja en formas generales con el barro, ¿no? Y nosotros somos barro. Es interesante cómo es que muestra esto Dios. Pero este rey que está hablando con Dios es el que hará esto. Tú desmenuzarás como vasija, tú desmenuzarás los como vasija de alfarero. A los compara con vasija de alfarero. Y es muy pertinente la comparación del Espíritu Santo. Es muy pertinente. Los alfareros trabajan con barro. Dios nos hizo del barro. Él es el alfarero. Estas palabras son para los que no han creído en Cristo, puedan reflexionar y puedan temerle y digan, no, quiero salir de esa proyección de impiedad, ¿no? Quiero salir de esa proyección de impiedad. Bien, entonces, esa similitud de la que hablamos acá. Bien, eso es todo por el momento. Vamos a completar acá el análisis. Recuerden siempre, lo más interesante de esto es lo que nos enseñaron en primaria, gracias a Dios, a los que les enseñaron, obviamente, ¿no? Sujeto, predicado. Y todo vas a englobarlo, por así decirlo, en base a sujeto y predicado, ¿ya? En base a sujeto y predicado, pero con el verbo, ¿ya? Con el verbo. Y vamos a poner acá, como vasija de alfarero, complemento circunstancial en la parte superior, que es de la parte sintáctica. Complemento circunstancial, ¿de qué? Hemos dicho de modo, así. Recuerden, el complemento circunstancial de modo siempre es así. ¿Ya? Complemento circunstancial de modo así. Bien, entonces aquí vamos a colocar la parte morfológica para que no se quede tampoco en el aire. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá como es adverbio, vasija sustantivo, del preposición contracta y alfarero sustantivo. Esto será todo por el momento, si Dios lo permite. Ya saben quiénes son los personajes de este Salmos. Gracias a Dios tenemos 3 personajes muy definidos. Dios, el rey, que es tú, Dios, que es yo, el rey, tú, y las gentes, que son ellos y los. Y eso es lo majestuoso de esto, inspirado por el Espíritu Santo del Señor. Vamos a terminar acá. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo video. Buenas tardes o buenas noches.